Amén, gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos de Iglesia de Adonai, toda la Iglesia Universal en Cristo Jesús, en todo el mundo. Que Dios les bendiga muchísimo. Siempre, ¿verdad?, le estamos recordando, les amamos. Nosotros, ¿verdad?, siempre los llevamos en nuestras oraciones. Dios bendiga a todas las familias de Iglesia Adonai, ¿verdad? Muy en especial, mis hermanos, ¿verdad? Que nosotros ya deseamos, anhelamos estar ya unidos, ¿verdad?, alabando y glorificando a nuestro Dios, ¿verdad?, todos ahí juntos. Es lo que deseamos, ¿verdad?, que cada familia prontamente, todos, ¿verdad?, sin que nadie falte, estemos ahí, ¿verdad?, que el Señor los guarde, los cuide muchísimo en medio de todo esto. Y vamos a pasar, ¿verdad?, a la lectura bíblica. Vamos a iniciar con la predicación, aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Isaías 9:6. Isaías 9:6, aleluya. Gloria a Cristo. Él vive, Él reina para siempre. Y vamos a darle lectura en dos ocasiones, todos unidos, todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 9:6. Gloria al Santo de Israel. Y dice así, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando, ¿verdad?, estos días muy especiales, lo que es la Navidad, el Año Nuevo que viene, ¿verdad? Todo esto en memoria, ¿verdad? Vamos a dar lectura a esta palabra. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios, por tu bendita y santa palabra. Mira, mi Dios, ¿verdad?, que nos recuerda, Señor, mi Dios, que viene ese día durante el año en el cual tú, mi Dios, mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Dios mío, por este acontecimiento glorioso. Dios mismo visitando a la humanidad, visitando al hombre, trayéndole mensaje de salvación. Permíteme, Dios, que siempre seamos esos oidores y hacedores de tu palabra, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Mis hermanos, aquí en casa pueden sentarse. Estamos dando los cultos desde casa. Ya sabemos que no podemos congregarnos. Aún más, ¿verdad?, se pusieron las restricciones un poco más fuertes, ¿verdad?, de tal manera que ahora a las 10 de la noche, ¿verdad?, aquí también en Corénico, todos tenemos que recogernos, ¿verdad?, nadie fuera, si no habrá sanciones. A menos, ¿verdad?, que haya una excusa verdadera por la cual tengamos que andar fuera. Con todo y esto, ¿verdad?, también nos decían, ¿verdad?, que nuestras familias no se pueden a veces también juntar cuando vamos de visita de un lado a otro, pero el Señor sabe las cosas. Nosotros tenemos confianza en el Señor y tenemos que caminar bajo su voluntad y teniendo confianza en que nuestra vida está en sus manos, ¿verdad?, no teniendo temor de nada de lo que se esté dando en estos días. Sabemos que todavía, aún, ¿verdad?, con esto de la pandemia, pues se vienen todavía mucho tiempo, pues más adelante, ¿verdad?, todavía se va a prolongar más esto. Entonces nosotros tenemos que aguantar, soportar, pero nuestra vida está escondida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que no tengamos, digo, ningún temor de todo esto. Le digo, nosotros vamos a hablar sobre este tema también, ¿verdad?, hablando de la Navidad. Así le pusimos también como tema, hablando de la Navidad. Digo, es propicio, ¿verdad?, en estas fechas, cuando cada uno de nosotros, ¿verdad?, se ve envuelto, pues, en un sentir muy especial, ¿verdad?, en adoración para con nuestro Señor, en amar, pues, a nuestro prójimo. Hay cosas más especiales, ¿verdad?, que en estos tiempos nos llegan a nuestra mente, nos llegan a nuestro corazón también. Como que hay una especie de cambio también en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, cuidado
en todo esto cuando el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y hacer lo que tengamos que hacer de acuerdo a lo que el Señor nos está indicando también, le digo, en ese sentir que hay en cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos ahí pues la lectura bíblica, ¿verdad? Que es algo tremendo, algo poderoso también. Lo que nos dice, ¿verdad? Que un hijo, ¿verdad? Dice, nos es nacido, aleluya. Un niño, pues, nos es dado, ¿verdad? Dios se acordó de la humanidad para su salvación, aleluya. Entonces, dice, el principado, ¿verdad? Sobre su hombro, todo da potestad, ¿verdad? Todo está en sus manos. Y llamará su nombre admirable, ¿verdad? Un ser poderoso, grandioso, pues, admirable por su iglesia, por cada uno de nosotros, los que le hemos conocido también. Consejero, ¿verdad? También Dios fuerte, ¿verdad? Quien de nosotros, a través de la Escritura, a través, no sé, ¿verdad? Como Él nos ha hablado, le digo, en visión, en sueño, con mis hermanos, en la misma Escritura, el Señor dándonos consejo, viéndonos que nosotros, ¿verdad? Nos hace ver que es un Dios fuerte, es un Dios celoso, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios Padre, Salvador, Hijo, ¿verdad? Espíritu Santo, Padre eterno, ¿verdad? Por toda la eternidad, y estaremos también nosotros siempre con Él. Príncipe de paz, gloria al Señor, ¿verdad? Él de alguna manera, ¿verdad? Nos está reconciliando con nuestro Dios, ¿verdad? Paz pues del hombre para con nuestro Padre Celestial. Es lo que necesitaba la humanidad, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Haciendo énfasis únicamente en este texto de la palabra para recordar ciertas cosas que el Señor nos hace ver también aquí en su palabra. San Juan 3:16 también, ¿verdad? Dice, porque de tal manera, ¿verdad? Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios, le digo, yo le doy gracias porque nosotros hemos recibido su mensaje. Gracias a Dios porque escuchamos, aceptamos, estamos, ¿verdad? De alguna manera predicando su palabra, tal vez no, ¿verdad? Como Él quiera, pero nos esforzamos de alguna manera en nuestra humanidad. Y vemos también otro texto, ¿verdad? Que nos habla ahí, también la Escritura, allí en Mateo, también, ¿verdad? 2:11, que ahorita lo vamos a nombrar también. Pero tiempo propicio para hablar pues de la Navidad. Procede, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, que procede del latín, ¿verdad? Nativitas, nativatis, y significa pues nacimiento. También a este día se le conoce como Nochebuena, ¿verdad? Eso es en todo Latinoamérica, principalmente así lo conocemos nosotros en nuestros países, y siempre hablábamos de este día, la Nochebuena, del día en que nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este festejo se extiende hasta el 6 de enero también, de alguna manera, ¿verdad? En donde se les dan regalos a todos los niños, ¿verdad? Se les dan regalos. El motivo de todo esto es que también al niño Jesús, ¿verdad? Se le llegaron presentes, ¿verdad? Se le llevaron, según Mateo 2:11, ¿verdad? Hubo ahí 3 personajes, y dice ahí la Escritura que al entrar en la casa, ¿verdad? Vieron ahí al niño, ¿verdad? Con su madre María, la vieron ahí. Entonces dice la Escritura también que postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, ¿verdad? Sabemos que oro, incienso y mirra, ¿verdad? Le ofrecieron. Entonces de ahí es el día también de 6 de enero, le digo, ¿verdad? Nosotros no lo criticamos ni nada, simplemente, ¿verdad? Haciendo énfasis también que como recordatorio a lo que hicieron estos reyes también, que le llevaron presentes al niño Jesús también. Entonces de ahí le digo, nosotros, ¿verdad? Dejamos que el Señor conduzca todo, no enseñamos esto, pero, ¿verdad? Sí les hacemos ver y dar énfasis, ¿verdad? A nuestros hijos, que todo fue con motivo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, fíjense, cosas, ¿verdad? Muy interesantes también, ¿verdad? La gente en este tiempo muy erróneamente, ¿verdad? Se festeja
Hay un festejo, pero muy erróneamente es lo que queremos hacer énfasis. ¿Cómo lo festejan? ¿Cómo lo festejan? Pues vemos que cantando, ¿verdad? Oyendo canciones también, canciones, ¿verdad?, que de alguna manera hacen alusión también a ese día del 24. Sabemos, ¿verdad?, que viene para el día jueves, pero nosotros, le digo, lo estamos anticipando porque no nos vamos a ver hasta el próximo domingo, pero con todo esto, nosotros siempre estamos en contacto con ustedes. Entonces, cantos, canciones, bailes, ¿verdad? Se toma bebidas embriagantes, hasta droga, no sé, tantas cosas se hacen que termina a veces todo esto en pleito, ¿verdad? E incluso hasta se dan también muertes en este tiempo. Pero nosotros los cristianos, ¿verdad?, de alguna manera tenemos que persuadir a la gente de qué se trata este día. Tenemos todavía muchos familiares, mucha gente que no conocen cómo se debe llevar, ¿verdad?, la Navidad, la Natividad, cómo se debe festejar verdaderamente, cómo debemos recordarla de acuerdo, ¿verdad?, a como nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, vemos que se hacen obsequios, se regalan cosas unos a otros, incluso también nosotros los cristianos lo hacemos también, ¿verdad?, mostrando hacia las personas, ¿verdad?, que sentimos amor por ellos, que sentimos afecto, ¿verdad?, cariño, pues. En este tiempo, ya dijimos, como que se está muy sensible en estos días y de alguna manera queremos manifestar a la gente, ¿verdad?, que hay amor en nosotros, ¿verdad? Tal vez no ese amor de ágape como el Señor nos muestra, pero ese amor filial que tenemos también cada uno de nosotros, los cristianos. Entonces, fíjense, también nos damos cuenta, ya que pasa, ¿verdad?, todo esto, como que la gente regresa a su estado actual, ¿verdad? Como que ya se olvidó todo, ¿verdad? Y se recuerda, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro. No hubo como que un arrepentimiento también genuino. Todo fue como algo pasajero, ¿verdad? Como que ya tendríamos, ya quítate de aquí, ya pasó todo, ya. Y en serio, como que eso pasa. Entonces, vemos, ¿verdad?, que es necesario que conozcan el amor de Cristo, ese amor que trasciende, ¿verdad?, que va más allá, que trasciende pues también todo sentido, que perdura, ¿verdad?, para siempre. Aleluya. Entonces, vemos que no hubo un perdón sincero. ¿Y por qué no hubo ese perdón sincero, el cual nosotros estamos ahorita haciendo énfasis? ¿Por qué no lo habría? Pues porque no conocen principalmente a Dios, ¿verdad? No ha habido quien les predique, no los hemos predicado, pasamos desapercibido a la familia, a la misma familia, dejamos pasar por desapercibido también a nuestros vecinos, y cuánta gente está a veces al lado de nosotros. Y aún nosotros, a los cristianos, caemos también en este tipo de situaciones cuando no estamos también bien cimentados en los caminos del Señor, o no hemos entendido el mensaje de amor, ese mensaje de salvación que el Señor ha traído a nuestras vidas. Aleluya. Y leemos y leemos, tenemos la Escritura, pero como que no nos ha caído todavía el 20, ¿verdad? Sí lo decimos muy comúnmente en nuestros países. Pero Dios quiera, le digo, que lleguemos a ese arrepentimiento. Amarás, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo. Así dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Yo nada más, ¿verdad?, quiero mencionar, yo tuve un pequeño percance, ¿verdad?, con uno de mis hermanos, ¿verdad?, de la clase, yo lo digo así, en el sentido, ¿verdad?, que yo estaba haciendo nada más alusión a ampliar un poquito más de lo que se estaba hablando, de lo que estaba diciendo, pero como que hubo una mala interpretación, ¿verdad?, de tal manera pues que hubo como una ofensa, ¿verdad?, valiéndose de lo que dijo otro hermano para poder hacerle mención a uno de que estábamos mal. Pero no es así, la intención de uno es únicamente, ¿verdad?, ampliar más. Sabemos que en una clase bíblica, porque lo vemos también en nuestras clases, ¿verdad?, se puede dar incluso hasta el debate, ¿verdad?, pero un debate sano en el cual aprendemos los unos de los otros y no tiene por qué haber ningún problema. Pero cuando ya vamos más allá, que estamos ofendiendo, ¿verdad?, a los hermanos, conscientes y de que ya tenemos bastantes años del Evangelio, como que dejamos mucho a veces que decía así, porque conocemos la palabra, supone que estamos, ¿verdad?, para enseñar a otros, somos maestros para otros, y sin embargo, enfrente de otros,
estamos, ¿verdad?, ofendiendo de una manera indirecta a veces, pero se entiende el asunto y, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado en este tipo de situaciones, porque si llegamos a veces a la mente, al corazón de la persona, afectándolo de tal manera, ¿verdad?, que ese resentimiento dure por años, hasta se críen también, ¿verdad?, esas raíces de amargura. Entonces, nosotros como iglesia, yo nada más únicamente hago un recordatorio en este ejemplo. Yo no tengo nada contra nadie, Dios lo sabe. Únicamente hace por uno triste, pero que cada uno de nosotros, la iglesia, no caiga en ese tipo de situaciones. No ofenda, conoce a Dios, ¿verdad? Trate de hacer lo mejor para con su hermano, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, ¿verdad?, dice también Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos, ¿verdad?, de las armas de la luz. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? La noche está avanzada, el día del Señor viene ya prontamente. Entonces, aprovechemos el tiempo lo mejor posible, predicando el hermoso evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el significado de la Navidad vemos que va más allá de todo lo que la humanidad practica en ese día. Tenemos que rescatar nosotros todos esos valores que nos menciona la Biblia, nos menciona la palabra del Señor, ¿verdad? Pero mencionarlos tal y como son, ¿verdad? Como es pues la fe, la esperanza, el amor, ¿verdad? Que nos unifiquemos, ¿verdad?, como iglesia, como familia, allá en nuestro trabajo, con todos los trabajadores, no sé, con toda la gente que nos rodean, que seamos pues solidarios unos con otros también, principalmente, ¿verdad? Que vaya acompañado todo esto pues con el ejemplo. Entonces, esta fecha del 25 de diciembre también, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, como que también entre nosotros los cristianos, ¿verdad?, provoca una especie de división por lo que hemos oído, pero nosotros tenemos que ser entendidos de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? En esta fecha del 25 de diciembre, sabemos pues que no es el día del nacimiento del Señor, lo sabemos todos nosotros, pero nosotros lo festejamos, lo celebramos, siendo conscientes de que no es el día, pero sabemos que nuestra adoración va dirigida a aquel que nos salvó. Amén. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, no importa el día, dejemos que los demás adoren, sirvan al Señor, ¿verdad? También ese 25 de diciembre, amén, así como lo están haciendo. Hay textos, digo, que nos enseñan, hay textos que nos exhortan a que amemos al hermano y que nos hagamos débiles por causa de que ellos crezcan también. Aleluya. Entonces dice Hebreos, ¿verdad?, ahí 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia, ¿sí?, de obras muertas para servir al Dios vivo, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que no es por obras, toda obra es muerta, pero cuando le servimos en espíritu y en verdad, ¿verdad?, es cuando verdaderamente estamos sirviendo al Señor, ¿verdad?, servir a ese Dios vivo. Entonces, sigue diciendo ahí la palabra del Señor, Romanos 14:13, ¿verdad?, y su versículo 19 también. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bien entendida, ¿verdad?, la palabra para nosotros. ¿Por qué debemos ser piedra de tropiezo para ellos, verdad? Nos enseña la palabra y ahí estamos nosotros, dale y dale, ¿verdad?, que esto no es así, que esto no es aquello, y entrando en conflicto y haciendo a veces, ¿verdad?, enojar al hermano en ocasiones. Los llevamos a veces a que ya también lleguen a ese grado de ya no ir a la iglesia. Entonces, dice el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Eso es lo que debemos de seguir, no entrar en conflicto, ¿verdad?, que no nos llevan a nada. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad?, lo ha nombrado también mucho aquí, en la casa del Señor, con respecto a lo que dice también Eclesiastés, ¿verdad?, 9:8.
en todo tiempo, ¿verdad? Sean blancos tus vestidos y nunca falte pues ungüento sobre tu cabeza, ¿verdad? Blancos nuestros vestidos en todo tiempo. Tenemos que ser, le digo, hermanos, entendidos. Entonces, estas fechas para nosotros deben de ser para recapacitar, ¿verdad? Reflexionar qué ha sido de mi vida durante estos 365 años, ¿verdad? Durante todo este tiempo que ha pasado atrás, ¿verdad? Que digo yo, de conocer a Cristo, ¿sí? Es para recapacitar, para reflexionar, si verdaderamente, si le he servido, ¿verdad? He trabajado, he llevado gente a sus pies. Debemos, digo, de reflexionar sobre todo esto, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho, pues entrar en acción y empezar a hacer esa parte que nos toca, ¿verdad? Predicar ese hermoso evangelio y tratar de persuadir a la gente a toda costa también. Entonces, si ha habido cambio significativo, esa manera de pregunta, ¿ha habido cambios significativos en nosotros? ¿Verdad? Que ahora en este tiempo entonces se hable, ¿verdad? Otra cosa de nosotros, se hable otra cosa pues de mí, y no lo que se venía hablando, ¿verdad? No daba nada yo de ejemplo tal vez a los demás, ¿verdad? De que yo conozco al Señor Jesucristo. Tiene que haber cambio, tenemos que hacer cambios nosotros de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de igual manera, como pregunta, ¿continúo con la misma actitud todavía? Apático, no quiero hablarle ni a mis hermanos ni a la gente, ¿sí? Continúo con la misma actitud. Por un tiempo hago las cosas bien y en otro tiempo, ¿verdad? Hago malas cosas, ¿verdad? Que no digan, ¿verdad? De alguna manera, ese no ha cambiado para nada, ¿verdad? En un tiempo lo vemos, ¿verdad? Que es todo un amor, pero en otro tiempo es otro hombre totalmente, ¿verdad? Que no sea eso, ¿verdad? Que no digan, ¿verdad? Es un caso perdido. Tenemos que tener cuidado. Entonces, Eclesiastés 9:8 ya lo dijimos, ¿verdad? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Entonces, tenemos que hacer cambios radicales en nuestras vidas. Tenemos que predicar a través de ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestros años de conocer a Cristo no deben de ser en vano, ¿sí? No deben de ser en vano. Ya les decía yo, ¿verdad? No sea, ¿verdad? Que cuando muramos, al cerrar los ojos y al instante estemos del otro lado y nos veamos en aquel lugar y no sea que todo haya sido en vano, ¿sí? Tenemos la oportunidad, tenemos vida, mientras hay vida hay esperanza. Tenemos que, hacer esos cambios radicales que son necesarios en cada una de nuestras vidas. Valoremos, ¿verdad? El gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No lo tengamos en nada ese sacrificio, ¿sí? Tenemos que darle gracias por lo que hizo por cada uno de nosotros, porque hizo muchísimo, hizo bastante. Es algo, ¿verdad?, que con nada en el mundo se puede pagar. Entonces, darle gracias, ¿verdad? De alguna manera con nuestras palabras, con nuestra actitud, dándole gracias, ¿verdad? Con ese ejemplo del cual estamos hablando nosotros, ¿verdad? Nos ve el Señor, nos está viendo también, ¿verdad? Que se agrade, pues, de cada uno de nosotros, que vea que tenemos la intención de hacer las cosas bien, de ser otras personas para Él y para la gente también. Entonces, su sacrificio vemos que no es en vano para nosotros, o sí es en vano, según, ¿verdad?, lo que nosotros estemos pensando, de acuerdo a este mensaje. Entonces, nosotros consideramos, ya cuando conocemos a Cristo, ¿verdad?, que somos entendidos, que realmente hemos entendido el mensaje, consideramos profundamente todo su sacrificio, ¿verdad? Lo consideramos porque así debe de ser, amén. Entonces, su sacrificio no es en vano para nosotros. Aleluya. Miren, vamos a hablar un poquito sobre lo que Él padeció, sobre lo que Él, ¿verdad?, en ese trayecto al Gólgota sufrió, padeció. Es algo que nosotros tenemos que recapacitar. Si hemos tenido alguna especie de sufrimiento físico, sabemos, ¿verdad?, que hay también sufrimiento, ¿verdad?, que nos hacen de alguna manera sentimental, pero cuando hacemos y hiere mucho, pero cuando hay sentimiento físico también,
sabemos, ¿verdad?, de qué se trata. Entonces, tenemos que tratar de comprender y entender todo lo que pasó al Señor Jesucristo, si es que hemos tenido algún sufrimiento físico y que nos ha llevado más allá también de algún arrepentimiento, ¿verdad? E incluso que le hemos pedido perdón al Señor, que si nos saca de ahí, ahora, ¿verdad?, le hemos de servir. Muchos de nosotros hemos dado testimonio que así ha sido, ¿verdad?, nuestra vida. Aleluya. Yo recordaba, ¿verdad?, un hermano que decía también que a él se le había caído también una máquina, ¿verdad?, sobre su cuerpo, y él decía que le pedía perdón al Señor por todo, ¿verdad?, lo que estaba pasando con él en ese momento. Dice que le pedía a Dios que se arrepentía, que le iba a servir, que le diera vida, ¿verdad? Tenía hijos, tenía mujer. Entonces ahí es cuando viene, ¿verdad?, en ese dolor físico que es tremendo, pero y que de alguna manera nos puede llevar a la muerte. Recapacitamos y le pedimos perdón al Señor. Entonces, miren, con respecto a lo que el Señor padeció también, ¿verdad?, vemos ahí, ¿verdad?, que habla de una corona, ¿verdad?, de espinas que le hicieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ramas, no sé, ¿verdad?, que tenían espinas. Miren, le pusieron una corona de espinas y sabemos, ¿verdad?, que no se la pusieron ahí muy sutilmente, ¿verdad? A ver, ¿verdad?, te la vamos a poner para que no te lastime, a ver, hay que apenas si caiga, no. Los romanos, ¿verdad?, que sabemos que eran hombres sanguinarios, hombres tremendos, que de alguna manera cuando se la pusieron a manera, nosotros creemos, ¿verdad?, que le penetraran las espinas, que le hicieran daño, pues aquí, ¿verdad?, la parte de su cabeza, la parte de su cráneo. Y así fue, ¿verdad? Eso eran gente tremendas. Entonces, una corona de espinas, ¿verdad? Vemos nosotros que con el movimiento continuo, ¿verdad?, esas espinas te rasgan, te penetran más, no te puedes mover. Hay músculos también aquí en esta parte que si tú te mueves o te fijas, ¿verdad?, cuando mueves los ojos también, haces movimiento, se mueven también. Y con algo ahí clavado, ¿te imaginas si no tendrás sufrimiento? Entonces, ¿verdad?, te rasgan, se hunden más en tu cabeza, lastiman, ¿verdad?, profundamente, producen dolor, producen sufrimiento, ¿verdad? Entonces, comprendamos, ¿verdad?, y valoremos ese sacrificio que hizo nuestro Señor allí en la cruz del Calvario, todo lo que le hicieron por causa de cada uno de nosotros. Miren, yo también, ¿verdad?, le platicaba a mi esposa, ¿verdad?, que yo recordaba esto hace un momento también. En mi trabajo, yo me pongo una mascarilla especial, en la cual tiene una correa de plástico, pero que es plana, que cuando usted la para, pues tiene un filo también. Yo me la puse así de tal manera que el filo me cayó aquí en la cabeza, pero yo no me di cuenta, de tal manera que yo me empecé a sentir mal, bien mal, en serio, toda mi cabeza, pero todo mi cuerpo, que yo me movía, me retorcía, yo le decía, Señor, ay, ¿qué tengo yo? No sé, me siento muy mal, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, yo hasta pensaba, ¿verdad?, yo no sé, le digo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí, no? Tal vez tenga que regresar a lo mejor rápido, no sé, a mi país, ¿verdad? Empezar a arreglar mis cosas, porque le digo yo, Señor, cada día, ¿verdad?, como que me siento yo más mal. Pero en serio, hermanos, me hizo sentir tan mal esa correa que se me quedó aquí parada, atravesada, que no me di cuenta. Yo en un momento dado sí pensé y me traté de acomodármela aquí, pero nada más lo hice aquí. Pero no toqué más arriba, ¿verdad?, dándome cuenta hasta después de un rato que estaba parada. Y cuando me di cuenta, pues dije yo, ay, Dios mío, creo que es esto. La acomodé bien, ¿verdad?, plana como debe de caer aquí en mi cabeza. Y miren, casi de un momento a otro, se me fue toda esa angustia, todo ese dolor. En serio, era un sufrimiento, porque era un sufrimiento, hermano, en lo cual yo le digo, me sentía mal, muy mal. Que yo pensé que a lo mejor iba, en serio, a caer muerto ahí, que iba a tener como un derrame cerebral, que era otra cosa, yo pensé. Pero miren, una cosa pequeña, ¿verdad?, que es lo que causa nuestro cuerpo. Entonces, dándonos cuenta ahí, comparándolo con lo que pasó al Señor Jesucristo, esa corona de espinas, ¿qué no pudo haber sentido el Señor en todo ese trayecto hasta la cruz? ¿Sí? Allá hasta donde lo crucificaron. Algo bien doloroso, algo bien tremendo, un sufrimiento que no se puede tal vez comparar. Aleluya, y ni se compara con nada.
Entonces vemos ahí, ¿verdad? En Génesis también 3, 17 a 19, que se nos dice también cuando Adán y Eva pecaron, hundieron también a toda la humanidad, ¿verdad? Y a la misma naturaleza la hundieron en la maldición del pecado. Dice que la tierra, ¿verdad?, le produciría espinos y cardos, símbolo de maldición. Entonces los soldados romanos tomaron ramas, ¿verdad?, que tuvieran espinas e hicieron una corona con ellas, ¿verdad?, y la colocaron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte, pues, de ese sacrificio del que estamos hablando. Todo lo que hizo por causa de nosotros, todo lo soportó por causa de mí y de ti, ¿verdad? ¿Nos dolerá lo que le hicieron? ¿Todavía vive en nuestros días? Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, la corona de espinas significa que muy pronto la tierra será limpiada de la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo la llevó. Cristo llevó ya todo eso, ¿verdad?, por nosotros. Entonces, cuando vemos, entonces fíjense, será limpiada, ¿verdad?, la tierra de la maldición del pecado. Cuando veamos ya esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ya no producirá más espinos, ¿verdad?, y más cardos. Aleluya. Entonces, va a haber, ¿verdad?, liberación también, aún de la propia naturaleza. Entonces, yo analizaba también todo esto, ¿verdad?, el peso de la cruz. ¿Cuál sería el peso de la cruz también, ¿verdad?, que cargó nuestro Señor Jesucristo? Se dice que las cruces, ¿verdad?, que utilizaban los romanos pesaban unas 300 libras, ¿verdad?, unos 136 kilos, para mejor comprensión de los hispanos. Pero se piensa que los condenados llevaban solo el travesaño, pero el travesaño también, ¿verdad?, el travesaño de la cruz pesaba de 75 a 125 libras, como unos 34 a 57 kilos. Pero unos dicen, ¿verdad?, que tal vez pesó hasta 70, 74 kilogramos. No lo sabemos, le digo, pero sí sabemos que el peso que haya sido lo llevó y fue un sufrimiento también para él, ¿verdad?, en su estado físico. Entonces, unos dicen que el peso fue, les decía yo, de 74 kilos. Se dice que pesaba más. ¿Por qué se dice también que tal vez le pesaba más a nuestro Señor? El peso físico de la cruz aumentó con la debilidad, ¿verdad?, y la pérdida de sangre en su trayecto hacia el Gólgota. Nosotros sabemos que cuando ya estamos cansados, agotados, cuando tratamos de cargar algo, se nos hace tremendamente pesado. Ora el Señor en todo ese sufrimiento, ¿verdad?, que tuvo antes, porque antes lo castigaron, ¿verdad?, que tuvo antes, ¿verdad? Entonces, es el motivo por el cual le pesó más esa cruz. Se piensa así, pues, y es muy comprensible también, puede ser, ¿verdad? Entonces, vemos que, pero eso, ¿verdad?, no era lo único que el Señor cargaba sobre sus hombros. Nosotros lo vemos también. Y a manera de pregunta, ¿qué otra cosa el Señor entonces cargaba si no solamente la cruz? Nosotros lo vamos a decir aquí, ¿verdad? El Padre Celestial, vemos que añadió a su carga el peso de cada uno de nuestros pecados desde que nacimos hasta el día de hoy, porque seguimos de alguna otra manera pecando delante del Señor. Se añadieron entonces los pecados pasados, presentes y futuros, no solamente los tuyos, sino de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, inimaginable, ¿verdad?, el peso que cargaba nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Cristo vive. Entonces, ¿verdad?, fíjense, no solamente, ¿verdad?, ese peso físico de la cruz, sino el de nuestros pecados principalmente también. Sabemos, ¿verdad?, que hubo una mención ahí cuando Él estaba ya ahí colgado, ¿verdad?, sobre que el Señor, pues, el Señor Jesucristo sufrió, pues, la separación, ¿verdad?, y ahí cargó todo el peso del pecado, pero Él ya lo estaba llevando, lo estaba cargando también. Entonces, el Señor cargó con todo ese peso del pecado, el cual cada uno de nosotros debíamos al Padre, sí, al Padre Celestial,
merecíamos castigo, ¿sí? Ese castigo era para nosotros. Nosotros hemos cometido pecado y nosotros merecíamos ese castigo, no Él. Pero sin embargo, Él dijo, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy para pagar por todos ellos. Y no le agradecemos aún con todo esto. Entonces, sabemos que Él se ofreció para reconciliarnos. Él, en su muerte, hizo lo necesario para llevar Él ese vacío de desobediencia que nuestros pecados crearon, ¿verdad? Entre nosotros y nuestro Padre Celestial, ¿sí? Él puso un puente ahí, aleluya. Nos reconcilió. Entonces, por Él fuimos perdonados, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Aleluya. Cristo vive. Entonces, otra cosa también, ¿qué distancia recorrería Jesús hacia el trayecto, hacia el Gólgota? Según la costumbre romana también, para los que habían perdido todos sus derechos ciudadanos, eran condenados, ¿verdad? Y eran condenados pues a muerte de cruz. Les obligaban también a cargar la cruz durante un recorrido de algo más, se dice que de medio kilómetro, hasta lo alto pues del monte Gólgota. Otros dicen, ¿verdad?, que tal vez fue 1 kilómetro. Otros dicen que más. Dicen que más, que porque también lo que practicaban los romanos era que paseaban pues, ¿verdad?, a ese reo de muerte en todas las calles para que sirvieran como ejemplo, amedrentar pues a toda la gente, a todos los del pueblo de esa ciudad, no sé, para que tuvieran temor y no ocasionaran problemas, ¿verdad?, al pueblo, a los romanos, pues, o sea, tuvieran cuidado, ¿verdad?, de lo que fueran a hacer ellos, pues, que fuera causa, pues, de que los condenaran a muerte, principalmente. Entonces, se cree que los paseaban también. Entonces, Gólgota en hebreo significa lugar de la calavera, lo sabemos, y cuya traducción latina también es Calvario. Entonces, ¿cuántas veces se cayó? No lo sabemos también el Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque lo vemos en las películas, muchos también preguntan, no lo sabemos en realidad, pero cada caída pudo ser muy aparatosa, de tal manera también incluso cayendo tal vez la cruz, ¿verdad?, ese madero sobre él, lastimándolo, ¿verdad?, haciéndolo, no sé, también estragos en su cuerpo físico. Amén. Fíjense, o sea, no fue cualquier cosa. Si nosotros analizamos y vamos más allá, tenemos que considerar ese sacrificio y darle gracias, ¿verdad?, que Él hizo esto, porque ningún hombre lo hubiera podido hacer. Cualquier hombre, ¿verdad?, viera simplemente, ¿verdad?, de alguna manera dicho, mátenme ya no soporto, ya no aguanto, hubiera hecho otra cosa también. O sea, lo que le hicieron a él, hubo muchos muertos también en ese tipo de sacrificio en el tiempo romano, pero no lo hicieron lo que le hicieron a él también, que de alguna manera, le digo, ¿verdad?, antes de que llegara a la cruz, hicieron lo que quisieron con él también, haciendo pues mella en todo su cuerpo. Entonces no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto también tardó en morir? ¿Cuánto tiempo tardó su agonía allí colgado? No lo sabemos. Se imagina a alguien colgado allí en ese madero, ¿verdad?, con clavos, con todo. Qué sufrimiento, ¿verdad?, no puede sentir la persona también al estársele abriendo pues esas partes donde ha sido clavado, colgado pues ahí, ¿verdad?, con todo tu peso. Es algo tremendo, digno de analizar, y que nosotros, le digo, ¿verdad?, tengamos amor por nuestro Señor, por esa obra que hizo por cada uno de nosotros. No fue cualquier cosa, les vuelvo a recordar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Unos dicen, ¿verdad?, que los reos tardaban hasta 4 días en soportar ahí, estando ahí, no morían, un sufrimiento. 6 horas, dicen otros, ¿verdad?, que tardó el Señor, otros dicen que 13, pero muchos dicen que 6. Pero muchos también se preguntan, ¿por qué tan rápido murió él también? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? Si usted no analiza con todo lo que estamos diciendo, si otros aguantaban hasta 4 días, ¿por qué el Señor no? De acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿por qué no? Entonces, piensan que fueron 6 horas,
¿verdad? Fíjense, pero su castigo fue tan terrible antes de llegar al Gólgota, ¿verdad? Que cuando llegó ahí a ser crucificado, pues no aguantó más porque ya iba muy dañado, ¿sí? Iba muy golpeado, ¿verdad? Él había sufrido bastante antes de llegar ahí al Gólgota, ¿verdad? Soportó muchísimo, antes aguantó bastante, dice, aguantó 6 horas, fueron bastante. Entonces fue por ese sufrimiento, así nosotros analizamos el sufrimiento que le dieron antes de llegar ahí. Lucas 22:49. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Pero destacamos aquí esta palabra, dice, ¿verdad? Estando en su agonía oraba más intensamente. Fíjense, entonces, ¿verdad? Estaba él en una agonía tremenda, sufriendo verdaderamente por todos nosotros, pagando por los pecados, ¿verdad? Por ese castigo que merecíamos tú y merecía yo también. Entonces, consideremos, no pasemos por alto. Estos tiempos son tiempos de regocijo, ¿verdad? Porque nos fue enviado el Salvador, pero que no pase desapercibido, ¿verdad? Todo ese recorrido que tuvo hacia el Gólgota, el cual fue para nuestra salvación, ¿verdad? Él venció a través de su muerte. Aleluya. Entonces, seamos conscientes, ¿verdad? No sea, les digo, ¿verdad? Que nosotros estemos tomando en cuenta en nada lo que está pasando, ¿verdad? En este tiempo, pues, con la gente que está sufriendo, que seamos insensibles. Y si somos insensibles a la gente, seremos insensibles también a esas cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo, pero que quedaron ahí vivas, ¿verdad? Plasmadas para testificarnos todo lo que pasó, aconteció, y no nos olvidáramos de la obra que le hizo, de esa obra de redentora, por ti y por mí. Que Dios te bendiga, y aquí estamos. Aleluya, aleluya. Te amamos, hermano. Gloria al Señor.